Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada tecnológica. Me agrada mucho además ver que la asistencia ha sido masiva, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y por supuesto a Gerardo agradecerle la oportunidad que nos ha brindado a StudiPlan para participar en este evento. Todos vosotros seguramente habéis oído hablar de los LED, de la iluminación LED, que está penetrando en el mercado con mucha contundencia, y sí es cierto que empezó siendo una tecnología poco madura, era una luz muy fría, si os acordáis, era muy cara y daba poca potencia. ¿Eso habéis tenido alguna una experiencia similar en un centro comercial o comprando un LED en una tienda de iluminación? Pues eso sucedía con el LED. Ahora ya podemos hablar de una tecnología madura en donde se han estabilizado los precios, se han normalizado, antes eran intratables absolutamente, se han normalizado y bueno, pues ya está presente, es una realidad que está presente entre nosotros. Mi nombre, como ha dicho Gerardo, es Emilio Merino, soy el delegado de la firma LED Luz Día, que es una marca registrada por la empresa StudiPlan en España. Soy compañero, por tanto, de Fernando Cristino, que os ha hablado del visualizador y el equipamiento digital. Bueno, pues nuestro distribuidor en Bilbao es Gerardo. He querido abrir esta presentación pues con un escaparate del producto que él ya tiene y ya comercializa aquí, y que sepáis que es la persona de referencia para vuestro, por si necesitáis alguna cosa, ¿no?, al respecto. Y vamos a ver si consigo ponerlo. Muy bien, vamos a ver el índice muy rápidamente. Veremos un concepto fundamental que es importantísimo que todos conozcamos, que es el concepto de consumo eléctrico, de potencia. Vamos a ver cómo interpretar la factura de la luz. Esto es un tema apasionante por sí mismo, porque hay veces que es un verdadero garimatías, ¿no? Digo esto porque también pues, veo la torre de Iberdrola como sobresale en el panorama urbano, y oye, pues nos gustaría a todos nosotros saber en qué consiste esos números, no solamente el coste, sino de dónde salen, ¿no?, esos números. Pues vamos a tener la oportunidad de conocerlo un poco mejor. Veremos lo que son las medidas de ahorro energético, está tipificado, descrito por las siglas MAE, como no podía ser de otra manera. Tecnologías, veremos los distintos tipos de tecnología que tenemos para poder comparar y sacar en claro por qué el LED y por qué sus ventajas. Veremos los tipos de soportes actuales, fuentes convencionales contra LED, veremos ahí la comparación. Identificaremos las lámparas de mayor consumo, que eso yo solamente con este punto me daría por satisfecho, ¿no? Si todos nos fuéramos de aquí sabiendo lo que consumen las lámparas que tenemos en nuestra casa, en nuestro colegio en concreto. Variables a tener en cuenta para los LED, un cálculo de amortizaciones muy rápido y por qué instalar nuestros LED. Fantástico. Concepto fundamental. Bueno, todos hemos tenido la oportunidad, directa o indirectamente, de ver cómo una señora, una señorita, se levanta por la mañana, va a la cocina y se pone, no, puede ser una señorita o un caballero, se pone conecta la Princess, ¿vale?, la plancha, y pone una tostada. Él se levanta, él o ella se levanta y dice 2000 vatios para una tostada, ¿vale? Hay un enfrentamiento, una persona que quería la tostada y otra persona reclama que eso es un consumo elevado para el servicio que va, ¿vale? Esto se entiende, ¿no? Todos tenemos en nuestra casa aparatos en donde pone un número en vatios y luego una barra y hora. Significa los vatios que consume algo en una hora. A nosotros la compañía eléctrica nos cobra por ese consumo, por lo que consumimos a la hora, en concreto kilovatio hora. Si yo gasto 600 vatios a la hora en una lámpara, imaginaros, me lo divide entre 1000, obtenemos el dato en kilovatios, ¿vale? Eso se entiende, y luego lo pagamos. Pero no solo pagamos eso, como veremos en la descripción de la factura eléctrica. Vamos a pagar por otros conceptos que a veces son un verdadero enigma y hay veces que son muy claros, ¿de acuerdo?
He puesto el ejemplo de una lámpara, es una lámpara incandescente y vemos que la energía que se consume en un aparato en una hora es eso que se llama potencia de un aparato y que se simboliza en vatios barra hora, ¿vale? Ejemplo, una incandescente de 100 vatios significa que una bombilla consume 100 vatios de energía en una hora. ¿Clarísimo? ¿Vale? Esto es muy importante para poder avanzar. Vamos con este enigma, ¿no? Cuando recibimos la factura de la luz encontramos varios conceptos. Aviso que no siempre son los mismos conceptos. Hay un mes en donde aparece lectura y nos cobran la lectura porque alguien se ha desplazado, porque todavía no esté monitorizada la señal o digitalizada para poderlo hacer a distancia, que eso es una exigencia. Y empezamos a ver los conceptos. Por ejemplo, alquiler del contador. Sabéis que es muy raro el caso en el que el propietario o inquilino, estoy hablando de una casa, pero en las escuelas es exactamente igual, evidentemente. Cuando se recibe la factura, pone alquiler de contador. Ese contador es de la compañía. Un contador cuesta aproximadamente entre 250 a 300 euros. Podríamos tener nuestro contador en propiedad, pero eso la compañía lo que hace es, para que no merezca la pena, te cobra 2 euros al mes, 2,50 euros de alquiler del contador, ¿vale? Por lo tanto, la amortización sería de muchos años para pagar el contador. Hay un término fijo de potencia relacionado con la potencia contratada. Ese término fijo se parece un poco a la telefonía móvil cuando contratamos, por ejemplo, una tarifa, la tarifa 20. 20, pagas 20 euros y puedes hablar 500 minutos y te regalan unos mensajes. Bueno, pues hables lo que hables en los minutos o envíes los mensajes que envíes, ya pagas los 20 euros, ¿vale? Es un término que está asociado a la tarifa que tenemos. Por ejemplo, en un colegio tenemos contratado 600 kilovatios en 3 tramos, Punta Valle Llano, y en tres momentos distintos, discriminación horaria al día. Por lo tanto, por tener ese contrato tenemos un término fijo que puede ser, imaginaros, de 22 euros. Todos los meses consumamos lo que consumamos, ¿vale? Potencia excedida, es decir, la penalización por excederse en la potencia contratada. Sabéis que en las casas todos tenemos un ICP, de control de potencia. Os acordaréis muchas veces que cuando sucedía eso de la tostada que he dicho al principio, si a la vez estaba puesta la lavadora, cosa que era muy extraña, porque no acababa de levantarse, en el ejemplo, o hubo otra cosa, en ese momento saltaba el ICP, ¿vale? Y entonces teníamos que volver a desenchufar y reaccionarlo. Ahora ya no, ahora lo que hace es, hay unos masímetros, entonces si te pasas de esa corriente, tienes luego la sorpresa, ¿vale? ¿A alguno le suena la palabra masímetro de los presentes? Bueno, pues es un concepto que sale en la factura, en algunos casos, ¿vale? De que te has pasado, entonces tienes que pagar, porque has utilizado más de lo que consumes, de lo que tienes contratado. Energía activa, potencia consumida, con tarifa fija o con tarifas con periodos. La energía activa es exactamente lo que consumimos. Es el término más claro, que nos pone cuánto hemos consumido con algo. Fijaros todos los conceptos que hay antes y todos los conceptos que va a haber después. Todavía, aparte. Hemos consumido, imaginaros una bombilla que esté 10 horas encendida. 10 horas, 60 vatios serían 600 vatios al día. En kilovatios sería 0,6. ¿Vale? Y la compañía nos cobra 0,16 precisamente euros por kilovatio. Multiplicamos y ya tenemos lo que es la energía activa. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo más o menos claro? Energía reactiva. ¿Habéis oído hablar alguna vez de energía reactiva? ¿Os suena la palabra batería de condensadores? Que lo ponen en determinados sitios para corregir esa reactiva. Nosotros, cuando cogemos de la red energía para que funcionen nuestros dispositivos, hay energía que utilizamos, se utiliza bien, pero hay otra que el dispositivo devuelve a la red, vuelca a la red. Esa energía es una energía sucia, está como desfasada y hace daño a la propia distribución. Entonces hay un contador que eso lo cuenta y te dice, muy bien, yo te he dado 100 kilovatios, pero tú me estás devolviendo por otro lado una energía sucia que son 5 kilovatios. Pues eso tiene penalización. Entonces hay ejemplos en donde, por ejemplo, en un bar, la energía reactiva es provocada fundamentalmente por motores, etc. No os asustéis de todo esto porque yo lo que me interesa es que veáis el contexto y que os suene. No tenéis que saber qué es una batería de condensador.
pero sí tenéis que saber lo que es una potencia, la potencia consumida. Entonces, hay una penalización y eso aparece en la factura. ¿Vale? Te sale lo que está consumiendo, lo que has consumido o has devuelto en reactiva. Y eso penaliza. Hay colegios que verán eso. Perdonad un segundito. Hay colegios que eso lo ven, por ejemplo, durante 2 meses seguidos o 3 meses seguidos, entonces tendrían que tomar cartas en el asunto para reducirla. Y eso se reduce a través de una batería de condensadores o cambiando elementos para que no suceda. ¿Vale? Luego hay otro concepto que se llama impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico no es el IVA. El impuesto eléctrico es un impuesto que tenemos que pagar, un porcentaje, para el suministro eléctrico. ¿Vale? Puede ser un 3%, un 3,5%. Luego hay un concepto que no está incluido, pero que nos sucede, que es la compensación que tenemos que pagar a las compañías eléctricas por todo el desfase que tienen fruto de la generación de la electricidad. ¿Lo habéis oído alguna vez? O sea, estamos como en deuda con ellas, ¿no? Pobres, lo pasan fatal. La lectura, que a veces se cobra aparte, os he dicho antes que la lectura puede ser monitorizada o puede ser que una persona se desplace para contarlo. Eso era común, ¿no? Me deja la luz, el agua, para contar. Y luego un IVA apasionante del 21% en el que pues, todos tenemos que hacer frente. ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos clara la factura y su interpretación? Y luego, por supuesto, puede haber algún otro concepto misterioso que todavía no hayamos descubierto. Vamos a ver soluciones eficientes que se pueden hacer en las escuelas. La más efectiva de todos, sabéis que la energía más barata es la energía que no se consume. ¿Vale? Parece una evidencia, pero no es tan claro cuando uno ve en el colegio pues los pasillos de ese área medio abandonada al lado del gimnasio que solamente se utiliza una vez al día, resulta que está 12 horas encendida esa luz. ¿Vale? Pues se pueden tomar medidas como poner carteles, una campaña de concienciación general, el decir si no vas a utilizarlo, apaga la luz. Todo esto empieza por supuesto por la dirección, el equipo directivo, el equipo de docentes y transmitirlo a los alumnos. ¿Vale? Luego hay un tipo de acción que engloba las energías renovables, por ejemplo, solar fotovoltaica o solar térmica. Podríamos poner unos paneles en el colegio. No lo recomiendo ahora porque ya sabéis que han quitado ya el incentivo para los paneles, pero podría ser, ¿no? O para autoconsumo estaría muy bien. Unas placas solares y conseguir agua caliente sanitaria o la generación de electricidad para nuestro consumo. Y luego podría haber mejoras en la climatización. Podríamos atacar la envolvente del edificio, podríamos utilizar una caldera de biomasa, mejorar el acristalamiento o la doble ventana, etc. Os cuento todo esto porque ya nos metemos de lleno en algo que os va a gustar, ¿no? Que es llegar a la conclusión de que la tecnología LED es la medida de ahorro energético más rentable y que más a corto plazo se amortiza de todas las existentes. Lo que os he contado antes de la climatización, mejoras en el edificio, todos entendéis que es un poco que conlleva un cierto engorro en cuanto a obra, ¿no? No es algo sencillo, a lo mejor podría afectar al horario de las clases, podría afectar a la reubicación de alumnos y tienen unos costes, todas esas mejoras que os he dicho, unos costes importantes. Con el caso del LED, no. Lo que estamos hablando ahora es de la tecnología LED respecto a iluminación. Y tenemos la gran ventaja de que en el 90% de las veces el LED sustituye directamente a la fuente de luz que queremos cambiar. Una bombilla incandescente que todo el mundo conoce, con un casquillo gordo, la quitamos y tenemos en LED su sustituto. ¿De acuerdo? Solamente hemos hecho eso y con ese pequeño gesto hemos ahorrado un 85%. Es así de contundente. Bien. Y vamos a ver una fórmula que tiene que estar en nuestras cabezas, ¿no? Que la eficiencia eléctrica, es decir, los recursos escasos, cuando hablamos de aprovecharlos de la forma más eficiente posible, es igual a decir que tiene que ser productos de mucha eficacia, y sabéis, numerador y denominador, ¿vale? El numerador es que la eficacia tiene que ser muy buena y el consumo, que es la parte de abajo, tiene que ser muy bajo, muy poco consumo y mucha eficacia, y con eso tenemos un número mucho más grande, ¿vale? Móvil. No pasa nada, estos son cosas del directo.
Esto de potencia equivalente no os lo voy a contar, porque creo que va a ser mucho más interesante. Fernando, esto se queda... ¿Qué no pasa? Dale aquí, tienes que dar aquí, a este botón. Ya está, vale, no estaría bueno. Perfecto. Mira, vamos a conocer rápidamente las distintas tecnologías que hay. Vale, esto creo que interesa mucho, porque si sabes, ¿os acordáis que en el colegio cuando estudiábamos el Mester de Juglaría y de Clerecía? Os sonaba, ¿no? Que era estupendo porque si te aprendías uno ya por defecto sabías el otro. Bueno, pues con esto del LED he querido hacer esta presentación de esta manera para que siempre nos acordemos que conociendo la lámpara que más ha gastado, que más tiempo ha estado entre nosotros, que más calor disipa, la incandescente, si sabemos su consumo, sabremos cuál es por qué el LED es mucho mejor, ¿vale? Sabiendo que dura muchísimo más, etc. La lámpara incandescente la inventó o desarrolló Edison en 1889. Llevamos con ella más de 100 años, y suceden cosas tan peculiares. A esta bombilla le ha sucedido cosas tan peculiares como que el 90% de la energía que consume se transforma en calor y no se transforma en luz. ¿Lo sabíais? ¿Lo habíais oído? El 90% de la energía, es decir, si coge 100 vatios, 90 vatios se van a transformar en calor. Solamente 10 vatios se transforman en luz. El LED es totalmente lo contrario. El LED cogería de esos 100 vatios 90 para convertirlos en luz y un 10% en calor. ¿Vale? Tan solo dura un año. Una bombilla incandescente tiene un año de duración. Esto es estándar. Significa 1000 horas de funcionamiento, o lo que equivale a 2,7 horas al día. ¿Vale? Si yo pongo una bombilla incandescente en una lámpara, enciendo y va a durarme 1000 horas aproximadamente, depende de muchas condiciones. En septiembre de 2012 dejaron de fabricarse. Sabéis que ya ahora lo que hay ya solamente es stock. Ya no puede entrar nada fuera de la Unión Europea ni en la misma Unión Europea fabricado de nueva fabricación basado en la tecnología incandescente. ¿Vale? Os recomiendo que, si queréis, que lo conservéis, porque pues, dentro de unos años hará mucha gracia enseñarlo a nuestros nietos, ¿no? De ver cómo iluminaban, y seguro que alucinan, no se lo van a creer, porque con las bombillas, cuando habéis ido a fisioterapeuta os habéis fijado que ponen unas bombillas y que emiten mucho calor, pues es más fuente de calor que fuente de iluminación, ¿vale? Entonces, de una incandescente sabemos que es muy ineficiente, consume mucho para dar una luz que es muy buena, ciertamente es una luz muy buena, es la mejor que hay, es la más parecida al sol, ¿vale? Y su duración hemos dicho 1000 horas, y el coste pues es muy barato, porque no tiene mucho misterio, ¿vale? Pasamos a las lámparas halógenas. ¿Os suena lo halógeno? Con H. Con H, que he visto a veces sin H y impacta. Eso sí que impacta, ¿vale? Con H. Lámparas halógenas. Tienen un ahorro del 30% respecto a las incandescentes, ¿vale? Juglaría, Clerecía. Incandescentes, un consumo altísimo. Las halógenas ahorran ya el 30%. Luego está muy bien. Su vida útil ya son 2000 horas, o sea, duran el doble justo. 2 años. Y un 60% de la energía se transforma en calor. Bueno, vamos mejorando, es más eficiente. Con menos energía produce más luz. Son regulables también, como le pasa a la incandescencia, se pueden regular, y la luz es muy parecida a la incandescente. Una halógena, ¿sabéis cuáles son las dicroicas estas que van empotradas redondos? Pues esa es la clásica halógena, ¿vale? No os he contado, bueno, habéis visto que había un sol detrás de la halógena y la incandescente. Acordaos también del sol, ayuda mucho poner que asociéis a una imagen, porque funciona cuando por un elemento circula una corriente, se pone al rojo vivo, es parecido al efecto del sol, ¿vale? Y calienta, eso es lo que sucede. Ponemos al rojo vivo, es decir, calentamos sobremanera un filamento, tanto las halógenas como las incandescentes, para que emita luz, ¿vale? Por eso había un sol. Ahora vemos un rayo, ¿vale?
El rayo lo que emula es a la fluorescencia, o la fluorescencia emula el efecto del rayo. Son lámparas de descarga, ¿vale? Todos conocemos los tubos fluorescentes, que es el elemento de iluminación que más predomina en las aulas, si no me equivoco, y las lámparas de bajo consumo, que esa lámpara que veis a la izquierda. Realmente es exactamente lo mismo. Ese tubo se le ha hecho se le ha enrollado, se le ha puesto otro casquillo y es exactamente lo mismo. Ambas tienen mercurio, que sabéis que es bastante nocivo. Ahora que hay una cultura muy ecológica y de zumos de naranja y de todo muy sano, pues también que sepáis que los LED no tienen mercurio, la fluorescencia sí. Ahorra el 80% respecto a la incandescencia, fijaros, 80% respecto a las lámparas, bombillas incandescentes, aproximadamente un 70, un 60 respecto a las halógenas, ¿vale? Tiene una vida útil de 8 a 10.000 horas, de 8.000 a 10.000 horas. Esto ya empieza a ser interesante, ¿no? En vez de 2.000 horas de duración, me van a durar casi 10.000. Los encendidos y apagados disminuyen su duración. Esto es importantísimo. ¿Os suena esto de que os habrán dicho a lo mejor vuestras madres, el director de vuestro instituto? No encendáis, cuando entráis, por ejemplo, en un servicio y está puesto un tubo fluorescente en una cocina, si tú entras y enciendes y te vas y apagas, pero entra a los 3 minutos otro y lo enciende y se va y apaga, lo que estás haciendo es acortar la vida útil del tubo fluorescente. El tubo fluorescente necesita de un ciclo de encendido. Consigue mediante una descarga arrancar, os suena lo del cebador y tal, arranca y tarda un poquito, una curva un poquito, bueno, es ascendente por supuesto, hasta que coge toda la fuerza. Si nosotros impedimos que haga todo ese proceso, es decir, lo interrumpimos en menos de, eso necesita para que sea completo unos minutos, ¿no? Si lo vamos cortando antes, lo que hacemos es quitarle vida útil, es no respetar ese ciclo y por lo tanto dura menos, ¿vale? Es un concepto que muchos sabríais, pero ya ahora sabéis, a ver si nos acordamos y lo utilizamos bien. Cuando es en un parking, por ejemplo, tiene mucho sentido. Se pone un tubo fluorescente, estás ahorrando el 80% y permanece 24 horas encendido, ¿vale? Con detectores de presencias, por ejemplo, en las comunidades de vecinos es un auténtico caos, un desastre, porque se funden enseguida. Contiene mercurio y no todos los modelos tienen encendido inmediato, otros sí. Vamos con la tecnología LED, por fin, ¿no? Ya estáis diciendo, oye, ¿qué pasa, no? Como cuando ves la película esta de La cena de los idiotas y cuando termina dices, ¿y la cena? Porque no sé si la habéis visto, pues igual. Esto va de tecnología LED, vamos a hablar ya de tecnología LED. Entonces, ahorra entre un 80 y un 90% respecto a la incandescencia. Y vais a decir, bueno, pero los fluorescentes también. Digo, ya. Pero la vida útil, por ejemplo, de un LED son 40.000 horas, 40.000, incluso 50.000. Yo tengo productos que os invito luego a que los veáis en un maletín expositor, que duran hasta 50.000 horas. Soporta casi infinitas conmutaciones, es decir, puedo encender y apagar todo lo que quiera. El fluorescente me lo cargo. La incandescente, como son solo 1.000 horas, puedo estar encendiendo y apagando, pero a las 1.000 horas ya se acabó. Pues con la tecnología LED no existe ese problema. El encendido y apagado es inmediato. Cuando dais a un tubo fluorescente, por ejemplo, veis que parpadea un poco en el arranque. El LED es inmediato, ¿vale? Tenemos muchas tonalidades, no solamente la luz fría o la luz cálida, como de una u otra tecnología de las que hemos visto, sino que podemos conseguir muchas, 4 en concreto. Y no contiene mercurio, ¿vale? Tipos de soporte para bombillas. Ya os he contado un poco de LED. A mí me gusta mucho lo de ir repasando para que queden los conceptos muy claros. Hemos visto que el LED se come en ratios, es mucho mejor en ratios que cualquiera de las tecnologías anteriores. En algunas el ahorro es muy similar, pero enseguida tiene ciertas características el LED que no tiene el fluorescente, por ejemplo. Aunque de ahorro más o menos sea muy parecido, hemos visto que hay ventajas que son mucho más importantes. Los soportes de una lámpara. Todos conocemos el casquillo E27, ¿vale? Llamado casquillo gordo. Cuando vamos a la ferretería decimos el gordo, ¿vale? O el fino, pues el fino es el E14. De rosca Edison, de toda la vida. Soportes para tubos fluorescentes. Si habéis cambiado, veréis que tienen dos palitos por los lados y cuando llegamos al soporte es girar. Una vez que lo metemos, giramos. Pues son estos soportes, los T8, T5, T10. ¿Os suena esa lámpara Downlight?
que llaman es una lámpara PL que hay en muchos colegios, pues va alojada en este foco. Se coge y se mete con los pinchos. Os cuento todo esto de los soportes para que sepáis que el LED utiliza los mismos soportes. Está estandarizado. No tendría sentido que el LED ahora viniera con otro tamaño, ¿no? Otra estandarización. La GEO10, ¿os suena este casquillo? Son lámparas que en vez de ir con dos pinchitos, que es esta de aquí de la derecha, van con dos bolitas. Y entonces eso significa que va directamente a red, va directamente a 230 voltios. Mientras que esta lámpara va a través de un transformador, ¿vale? ¿Estoy siendo muy técnico? ¿O lo entendéis, todo se entiende bien? Todo esto que os suene, o sea, seréis de aquí diciendo, anda, mira, hay una que va con transformador, otra que va con bolitas, otra que va con dos pinchos, la de rosca, pues eso ya es suficiente, ¿eh? Bueno, el LED tiene todos estos mismos soportes y lo vamos a ver. Vemos una incandescente y a la derecha vemos un LED. Existen en los mismos apliques, en los mismos casquillos, N14 y N27, que es fino y gordo. Ahorramos hasta un 85% de energía. Dura 39 veces más el LED, ¿vale? Como mínimo. Es más eficiente, emite menos calor y por lo tanto, bueno, en la fabricación, menos emisiones de CO2. Esto no, hay veces que no se entiende muy bien. No es que el LED no emita, la fabricación de LED a través de la fabricación de LED no se emitan emisiones de CO2. Se emite, aparte de que por un lado son menos, también como tienes que fabricar menos lámparas para que duren más tiempo, pues te estás ahorrando muchas emisiones, ¿no? Eso se entiende. La halógena. ¿Veis la halógena y veis el LED? Existe exactamente en el mismo formato. Esa palabra la uso mucho para que veáis que es así. Ese es el nombre que recibe el formato. Ahorraríamos un 60% de energía y dura 39 veces más, como mínimo. Más eficiente y posibilidad de más tonalidades. La halógena solamente tiene una o dos tonalidades, una halógena convencional. En LED tendríamos hasta 4. Tubos fluorescentes. Este es el elemento estrella de los centros educativos, academias, etc. Nosotros estamos con mucha frecuencia haciendo estudios de ahorro para que se vea, se plasma en un papel, luego os contaré lo que es, lo que se ahorra poniendo LED respecto a la tecnología convencional. Es absolutamente impactante los resultados obtenidos. Y como en tiempos, bueno, el ahorro estará siempre de moda, pero más ahora, ¿no? que todos nos planteamos un poquito más el gasto, dónde invertimos el dinero, pues que sepáis que es una inversión muy recuperable y además que perdura en el tiempo. Sin perder flujo luminoso, durándonos más tiempo, sin tener que perder clase o tener que cambiar soporte, salvo casos muy aislados, muy particulares, o sea, todos son ventajas. No tiene mercurio el tubo LED respecto al fluorescente, dura 4 veces más como mínimo, la media son 5, depende de 5 o 6, depende de la calidad del tubo fluorescente. Y ahorramos el 50% de energía. 50% de energía. En el momento que yo pongo un tubo LED en la clase, consigo el 50% de ahorro. Es decir, si esa clase, sabéis que en el consumo eléctrico no solamente está metida la iluminación, si hay cocinas, pues estará la princes de la tostada, estará el secador de pelo, hay muchos elementos que consumen. En cuanto a iluminación, imaginaros que de 100 euros, 50 euros pertenece a la parte de iluminación. Bueno, pues con el LED lo que obtenemos es de esos 50 euros la mitad, 25 euros de ahorro. Eso se entiende bien, porque hay quien luego dice, me dijiste que era... Digo, ya, pero si tiene usted una bombilla solamente y luego tiene 100 lavadoras, no esperará que el ahorro fuera de todo, ¿no? ¿Vale? O sea, el ahorro, y en un colegio más o menos el 70%, se puede decir que el 70% del gasto es de luz, dependiendo, insisto, que si es la Academia de Hostelería de la Real, pues esa tendrá muchos fogones, o eléctricos, vitrocerámicas, ¿vale? Esquema de conexión de un tubo LED. Esto es tan sencillo como, llego a la pantalla donde está el tubo fluorescente. He apagado la luz, por supuesto. Giro el tubo y lo saco. Lo vamos a poder ver luego en el maletín, ¿vale? De muestra. Saco el tubo fluorescente. Quito un cebador y ahora cojo el tubo LED y lo pongo. Enciendo la luz y se enciende inmediatamente, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer. El mismo personal de mantenimiento del centro, la persona que generalmente lo cambia, etcétera, algún profesor con aspiraciones,
todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Digo aspiraciones. Bien, los downlight son ejemplos para las cocinas, las lámparas esas que hemos visto que van alojadas en los focos, pues como se puede poner, llevan los mismos apliques, poseen la misma forma, van a durar como mínimo 4 veces más y conseguimos también un ahorro del 50%, ¿vale? Y por supuesto no contienen mercurio. Lámpara de interior de mayor consumo, ¿vale? Os voy a presentar a la reina, la joya de la corona. Halógena tubular. Esto es una pasada. Todos en nuestra casa, la mayoría, tenemos la típica lámpara regulable, que da una luz magnífica y venga, fotos y venga. Y realmente es clean, 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 clean. O sea, esta está facturando continuamente, ¿no? Son de 150 vatios, de 200 vatios. Estos números tienen que impactaros, ¿eh? 150 vatios, 200 vatios. O en LED estaríamos hablando a lo mejor de 10, de 15, de 20, ¿vale? Pero no de 200, es que son una pasada, ¿vale? Esa, todavía el mercado de LED no está lo suficiente maduro para poner una lámpara que justo sustituya a esta y que quepa y que dé la misma iluminación, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es poner otro tipo de aplique. O sea, una lámpara a lo mejor pues, de pared, o no hay una solución todavía para la regulable, lo habrá en breve. Estas gastan mucho, ¿vale? Las halógenas gastan 50 vatios la que va directamente a red y unos 65 vatios la que va con pinchitos. Las incandescentes, ¿qué decir? ¿Vale? Muchísimo. Esa os suena a la reflectora, es una incandescente, pero está un poco como lleva un diseño más chulo y está lacada y da menos luz, ¿vale? Porque está lacada. El consumo también es alto, ¿eh? Pasa un poco inadvertida por eso, por la estética. Esas ya no se fabrican tampoco, las encontraréis en los sitios, pero ya no se van a traer más. Y luego distintos modelos también de incandescentes y de halógenas, ¿vale? Lacadas, esas fueron las primeras que se prohibieron, la lacada, porque si ya de por sí la incandescente gasta el 90%, transforma en calor, si encima le pongo un cristal opal, pues vamos, la poca luz que daba, ahora ya da menos, pero el efecto es muy chulo, ¿vale? Igual que esa con las fotos y venga, ¿vale? Con el tubo y con los... Bien, variables a tener en cuenta. Gerardo, rigurosamente en el tiempo. Las variables a tener en cuenta con los LED, es muy fácil ir a la tienda, preguntar por un LED y que te den el de casquillo más apropiado. Pero hay variables que hay que tener en cuenta para que seamos rigurosos en la sustitución. Un LED de 5 vatios no sustituye a una bombilla de 50 vatios. ¿Vale? Tendríamos que ir a 9 vatios. Hay una equivalencia para que no perdamos en luminosidad. Menuda gracia. Si con el ahorro viene producido por un decremento de la luz, ¿vale? Con el LED no pasa. Y para que no pase tenemos que poner el LED oportuno. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Pues el ángulo de apertura. No es lo mismo una lámpara que abra 30 grados que 60, que 180. ¿Vale? Hay que poner el que equivale. La temperatura de color. La temperatura de color es la fidelidad con la que se distinguen los colores y formas. Esa es la autenticidad, ¿vale? Si ponemos una temperatura de color muy fría, o sea que sea casi blanco, se reproducen mejor los colores que si es muy, muy, muy cálida, ¿eh? O sea que ya eso luego lo podemos ver si alguien tiene inquietudes al respecto. El número de LEDs de la pieza es importante, los vatios que consume, los lúmenes, que el lumen es la medida del flujo luminoso, ¿vale? De aquí a allá hay 10 metros. Bueno, pues en iluminación se dice, ¿cuántos lúmenes tiene la lámpara? ¿Qué flujo luminoso tiene la lámpara? Hay que ver la garantía, por ejemplo en nuestro producto, en Luz Día damos 3 años de garantía absoluta, porque ya sabéis que no se repara, la electrónica no se repara, se sustituye directamente. El tipo de luminaria, hay que ver el tipo de luminaria que sustituye al casquillo, el ahorro real que consumimos y las horas de duración de la lámpara, ¿vale? No dejéis decisiones importantes en el tema de LED, tenéis que ir a personal cualificado para que os asesoren bien, porque como duran tanto, esa duración puede estar recordándoos no haber ido a una persona que supiera el tema y a lo mejor estáis poniendo una luz que parece el colegio una feria, la feria de Sevilla. ¿Vale? Y eso los alumnos lo agradecerán en las 2 primeras horas, pero luego van a estar acordándose, ¿vale? Del profesor TIC o del subdirector
quien sea, ¿no? Temperatura de color, antes os decíamos que en la temperatura cálida y halógena hay una o dos tonalidades como muchísimo. En los LED ya distinguimos 4 y veis cómo va de más cálido, más anaranjado a más frío, casi azulado, ¿vale? Naranja o rojo, mejor dicho rojo, y blanco por arriba. Esto no me voy a entretener, pero vamos, para que os suene. Ejemplo de temperatura de color, veis en la imagen de la izquierda una temperatura es un blanco frío y en la derecha es un blanco cálido, ¿vale? El resultado. El cálido busca confort, calidez, relajación. El frío, concentración, buena reproducción, acción, ¿de acuerdo? Por eso en la mayoría de centros educativos se pone frío. En los hogares, en el salón, se pone cálido, ¿no? Cálculo de amortizaciones. Os he dicho, bueno, ya sabéis todos que por esta marca de LED es Luz Guía y la persona a la que tenéis que recurrir es Gerardo Terrazas, organizador del evento, y persona muy proactiva en el tema de los estudios de ahorro. El LED se fundamenta en ahorro y ese ahorro tiene que estar plasmado en algún sitio, no solo verbal, sino que hay que ver lo que se tiene instalado, la potencia que hay instalada en el sitio y ver qué propuesta hacemos en LED para hacer una comparativa y decir ahorramos tanto. Evidentemente el LED es más caro que el convencional, pero ¿qué sucede? Que con el ahorro estamos pagando esa diferencia. Entonces hay amortizaciones, en los colegios estaremos cercanos al año y medio. Digo cercanos porque un colegio que esté ya 12 horas, 15 horas al día, que tenga turno de mañana y turno de tarde, la amortización es mucho más rápida, ¿vale? Y además es desde el primer día, ¿eh? Desde el primer momento que se pone, el ahorro ya lo notaremos, lo veremos en la factura. Entonces, el cálculo de amortizaciones es muy sencillo. Se ve la potencia que está instalada, la potencia convencional, y se puede calcular el consumo. Eso es tan real como la vida misma. Se puede calcular exactamente lo que se consume, con una pequeña variación de margen, ¿vale? Con un margen de error. Se ve luego la propuesta en LED, lo que proponemos en LED, y conseguimos un ahorro. Y luego lo que tenemos que hacer es el esquema de amortización, que es cuánto he puesto, cuánto recupero y lo que estoy ahorrando, ¿eh? La persona, insisto, pues Gerardo, nosotros tenemos soporte de departamento técnico y damos apoyo a todos nuestros distribuidores, y que sepáis que el estudio de ahorro es una herramienta que os animo a que lo solicitéis, porque hay veces que llegas a conclusiones sorprendentes, ¿eh? Sorprendentes. ¿Por qué utilizar nuestros LED? Pues esto es a modo de repaso, porque utilizan los mismos soportes y casquillos que las lámparas convencionales. Sabemos que es una tecnología más limpia y ecológica, ¿de acuerdo? Menor emisión de calor. Os cuento una curiosidad. Una lámpara incandescente, el filamento se pone a 2500 grados centígrados. El filamento. Os invito a que una vez que encendáis esa lámpara, pongáis las manos cerca, ¿vale? No la lleguéis a tocar porque en ese momento ya y veréis que calentitos está, ¿vale? O con la lámpara justo encima, los que tenemos el placer de no tener mucho, cuando estás en el probador y la lámpara incandescente ahí, bien toradito, bien, ¿vale? En agosto eso se agradece muchísimo. Pues ahí hay que ponerle, ¿vale? Alta eficiencia, duración 50.000 horas, ahorro de hasta el 85%, una garantía superior, son 3 años en vez de 2, y menos contaminante, si me ocurre. Distintas soluciones, fijaros en los LED, estos aparatos bañadores los habéis visto alguna vez en las tiendas, zapaterías, que son rectangulares y tienen una báscula, giran 90 grados, orientables, halógenas, fijaros, esto es un LED que parece una halógena normal y corriente, 83% de ahorro cada vez que ponemos una de estas en sustitución de un LED, que es mucho. Focos exteriores, campanas, estos son ejemplos para que veáis el abanico de soluciones. Y Gerardo, me congratula saber que hasta aquí hemos llegado y en el horario previsto. Muchas gracias.